Hoy nos metemos de lleno en uno de los sistemas filosóficos más elegantes, radicales y, la verdad, fascinantes que se han concebido nunca, la metafísica de Baruch Spinoza. Fue una respuesta, una respuesta audaz a un problema que tenían los pensadores de su época totalmente perplejos. Y todo arranca con esta pregunta. Parece sencilla, ¿verdad? Pero después de René Descartes se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para la filosofía del siglo XVII. A ver, si la mente es algo inmaterial, puro pensamiento, y el cuerpo es material, pura materia, ¿cómo demonios es posible que mi decisión de levantar el brazo se traduzca en el movimiento físico de ese brazo? Y ojo, que este dilema no era una simple curiosidad académica, ¿eh? Se llegó a describir como el escándalo mayor de la filosofía cartesiana. La idea de que somos una especie de unión de máquina y espíritu creaba unas dificultades que parecían insolubles. Amenazaban con tirar abajo todo el edificio del pensamiento moderno que se estaba construyendo. Aquí es donde se libra la gran batalla intelectual. Por un lado tenemos el dualismo de Descartes, que nos presenta dos mundos, dos sustancias que no tienen nada que ver la una con la otra. Y por otro llega Spinoza con una propuesta rompedora, el monismo, que viene a decir, un momento, ¿y si no hay dos realidades? ¿Y si solo hay una? Vale, vamos a analizar esto un poco más a fondo, porque para entender la genialidad de la solución de Spinoza, primero tenemos que comprender bien la magnitud del problema que se propuso resolver, un problema que nace, claro, del famoso dualismo de Descartes. Descartes básicamente partió la realidad en dos. ¡Zas! Por un lado, la res cogitans, la cosa pensante, el alma, la mente, todo lo que es inmaterial. Por otro lado, la res extensa, la cosa extendida, el cuerpo, la materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y lo más importante de todo, para él eran mundos independientes, cada uno con sus propias leyes. Y con esta división tan tajante, Descartes cavó un abismo. Si el alma y el cuerpo son tan distintos, tan ajenos el uno al otro, ¿cómo interactúan? ¿Dónde se tocan lo inmaterial y lo material? Esta pregunta dejó un vacío tremendo, una dificultad que, en su momento, parecía no tener solución alguna. Y ahora pasemos a la respuesta de Spinoza. Una respuesta que es, sin duda, una de las más audaces y elegantes de toda la historia del pensamiento. Spinoza da un paso atrás y plantea una pregunta revolucionaria. A ver, ¿y si el error de base de Descartes fue suponer que había dos sustancias para empezar? ¿Y si el mundo material, ese espacio infinito, y el mundo mental, ese espíritu infinito, en realidad no son dos cosas separadas, sino dos aspectos de una única y misma realidad? Para explicar esta idea, Spinoza construye un modelo de la realidad completamente nuevo. Podemos imaginárnoslo como una especie de pirámide del ser. Vamos a ir subiendo desde lo particular y lo múltiple hasta llegar a lo universal y único. Empezamos por la base de la pirámide. Aquí están los modos. Los modos son básicamente todas las cosas individuales y finitas que percibimos. Este árbol concreto que vemos, esa nube de ahí, un pensamiento fugaz que se nos cruza por la mente, una emoción, son como las olas en el océano de la realidad. Si subimos un nivel, nos encontramos con los atributos. Estos ya son las cualidades esenciales, las caras fundamentales de la realidad. Son, de hecho, las dos categorías que Descartes confundió con sustancias separadas. Spinoza dice que hay infinitos atributos, pero nosotros solo podemos conocer dos: la extensión, o sea, la esencia del mundo material, y el pensamiento, la esencia del mundo mental. Y en la cúspide de la pirámide llegamos a la substancia. En singular, para Spinoza, la substancia es la realidad fundamental, la última. Es aquello que es causa de sí mismo, que no necesita de absolutamente nada más para existir. Y claro, por definición, solo puede haber una. Es única, infinita y eterna. Así que aquí tenemos el sistema completo. En la base, la infinita variedad de modos, las cosas y las mentes particulares. Estas se manifiestan a través de los dos atributos que conocemos, pensamiento y extensión. Y ambos son, en última instancia, expresiones de la única y sola sustancia que está en la cúspide. Este es el movimiento del pensamiento de Spinoza. Es una ascensión lógica, un viaje desde las formas particulares y dependientes que nos rodean, pasando por sus esencias, hasta llegar a la cima de esta pirámide del ser, hasta la única realidad que es independiente y se basta a sí misma. Y a esta realidad última, a esta cúspide, Spinoza la encapsula en una de las frases más famosas y potentes de toda la historia de la filosofía. El punto crucial es este: la única sustancia, la que es eterna, infinita e independiente, el fundamento de todo lo que existe, es Dios. Pero cuidado, no estamos hablando de un Dios personal, de un creador externo, no. Para Spinoza, Dios es la totalidad del ser. De ahí la frase Deus sive substantia, Dios, o lo que es lo mismo, la sustancia. Bien,
Exploremos ahora la implicación de esta idea, porque es sobrecogedora. Spinoza la resume en una segunda frase, igual de célebre que la anterior. Si solo hay una substancia y esa substancia es Dios, la conclusión es inevitable. Todo lo que existe, absolutamente todo, un árbol, una estrella, nuestro propio cuerpo, nuestra alma, no son cosas separadas de Dios. Son modos, son formas particulares en las que esa única sustancia divina se está manifestando. Y esto nos lleva, de una manera brillante, al segundo pilar, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para Spinoza no son dos cosas distintas, una que crea y otra que es creada, no. Son dos nombres para la misma e idéntica realidad. La naturaleza es, por así decirlo, el rostro visible de Dios. Ahora veamos cómo esta visión tan unificadora resuelve casi de un plumazo el problema del que habíamos partido al principio. El problema de la interacción mente-cuerpo, el gran escándalo de Descartes, simplemente se disuelve, se esfuma. ¿Y por qué? Pues porque el cuerpo y el alma nunca fueron dos sustancias diferentes que necesitaran un puente para comunicarse. Son la misma cosa, vista desde dos perspectivas diferentes. Descartes veía el alma como un piloto en su nave, algo ajeno al cuerpo que lo dirige. Spinoza, en cambio, lo ve como dos caras de la misma moneda. Lo que ocurre en el cuerpo, que es un modo del atributo de la extensión, es la misma manifestación de la sustancia que lo que ocurre en la mente, un modo del atributo del pensamiento. Es lo que se llama paralelismo psicofísico. A cada proceso físico le corresponde un proceso mental, porque en el fondo son un único proceso. Esto exige un cambio de perspectiva que es radical. El universo no es la obra de un artesano divino que está fuera de él. El universo es el propio Dios en su infinita manifestación. Nosotros somos literalmente parte de la naturaleza divina. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión profunda que emana de todo el sistema de Spinoza. Si cada cosa, cada pensamiento y cada persona no son más que olas pasajeras en un único océano infinito y divino, ¿qué significa entonces ser un individuo? ¿Dónde termina el yo y dónde empieza el resto del universo?